¿Qué pasaría si te dijera que el hombre considerado el padre de la filosofía occidental no escribió ni una sola palabra? Que fue un humilde cantero convertido en el mayor agitador de mentes de la antigua Grecia, un héroe de guerra que despreciaba el poder y un maestro que pagó con su vida el atrevimiento de enseñar a la gente a pensar por sí misma? Esta no es la historia de un dios o un rey, sino la de un hombre que, armado solo con preguntas, sacudió los cimientos del mundo. Esta es la historia de Sócrates. Nuestra historia comienza en el 469 a.C., en Alopece, un modesto barrio a las afueras de la gloriosa Atenas. Aquí nació Sócrates, hijo de un escultor y una partera. Su origen humilde no fue una desventaja, sino la forja de su carácter. Creció lejos de los lujos y las intrigas de la élite, observando el mundo con una mirada limpia y crítica. Desde joven, aprendió el valor del trabajo duro y la sencillez, virtudes que lo acompañarían toda su vida y que chocarían frontalmente con la vanidad de los poderosos. Aunque su familia no era rica, el joven Sócrates recibió una educación básica, aprendiendo sobre literatura, música y gimnasia. Pero su verdadera pasión despertó al entrar en contacto con los grandes pensadores de su tiempo. Fue discípulo de figuras como Arquelao, quien le introdujo en las preguntas sobre la naturaleza del cosmos y la ética. Fue allí donde la semilla de la duda, de la insaciable curiosidad, comenzó a germinar. No se conformaba con las respuestas dadas, quería entender el porqué detrás de cada afirmación. Pero antes de convertirse en el filósofo que conocemos, Sócrates fue un soldado, un ciudadano ateniense comprometido con su polis. Durante la devastadora guerra del Peloponeso, luchó con una valentía y una resistencia física que se volvieron legendarias. En la batalla de Potidaea, por ejemplo, no solo demostró su coraje en el frente, sino que salvó la vida de un joven y carismático general llamado Alcibíades, cargándolo sobre sus hombros en medio del caos. Este acto no fue solo heroísmo, fue una muestra de su lealtad y de su inquebrantable fortaleza, tanto física como moral. De vuelta en Atenas, alrededor del 420 a.C., se casó con Xantipa, una mujer de carácter famoso por su temperamento fuerte. La leyenda nos cuenta que su relación era una batalla constante, un choque de voluntades entre la dedicación absoluta de Sócrates a la filosofía y las preocupaciones terrenales de su esposa. Se dice que Xantipa despreciaba que su marido pasara los días conversando en la plaza en lugar de proveer para su familia. Pero quizás, solo quizás, esta tensión en casa fue otro campo de entrenamiento para su paciencia y su capacidad de razonar incluso en los ambientes más hostiles. Con el tiempo, Sócrates abandonó el taller de su padre y encontró su verdadera vocación, no en esculpir piedra, sino en esculpir almas. El ágora, la plaza pública de Atenas, se convirtió en su aula. A diferencia de otros maestros, los sofistas, él no cobraba por sus enseñanzas, no vendía conocimiento empaquetado. Su método era radicalmente distinto. Se acercaba a políticos, poetas y artesanos, a cualquiera que se jactara de saber algo, y comenzaba a hacer preguntas sencillas, aparentemente inocentes, que poco a poco iban desnudando la ignorancia de su interlocutor. Este método, conocido como la mayéutica, fue su mayor invención. Inspirado en el oficio de su madre, la partera, Sócrates decía que él no enseñaba nada, sino que ayudaba a los demás a dar a luz sus propias ideas, a parir la verdad que llevaban dentro. «Conócete a ti mismo», proclamaba. No buscaba imponer una doctrina, sino encender una chispa de autoconciencia en cada persona. Quería que los ciudadanos de Atenas dejaran de vivir en piloto automático y comenzaran a examinar sus vidas, sus valores y sus creencias. Una vida sin examen, afirmaba, no merece ser vivida. Su enfoque chocó directamente con los sofistas, los maestros de moda en Atenas. Ellos eran maestros de la retórica, expertos en el arte de la persuasión que cobraban grandes sumas por enseñar a los jóvenes ambiciosos a ganar debates, sin importar si defendían la verdad o la mentira.
Sócrates los veía como corruptores del pensamiento, mercaderes de la sabiduría que vendían herramientas para el éxito personal en lugar de buscar el bien común. Esta crítica frontal le ganó enemigos muy poderosos. Su figura extraña, su aspecto descuidado y su costumbre de interrogar a todo el mundo lo convirtieron en un personaje fácil de caricaturizar. En el 423 a.C., el famoso comediógrafo Aristófanes lo ridiculizó en su obra Las nubes, presentándolo como un charlatán absurdo que flotaba en una cesta y enseñaba a los jóvenes a no pagar sus deudas. Aunque era una sátira, esta imagen caló hondo en la opinión pública, sembrando una desconfianza que, años más tarde, resultaría fatal. Pero no todos lo veían así. Un día, un joven y brillante aristócrata llamado Platón, que soñaba con ser un gran dramaturgo, escuchó a Sócrates en el ágora. Quedó tan fascinado por la profundidad y la integridad del viejo filósofo que, según la tradición, quemó todas sus obras de teatro y se convirtió en su más devoto discípulo. Este encuentro cambió la historia del pensamiento para siempre. Sin Platón, la voz de Sócrates se habría perdido en el tiempo. Fue él quien inmortalizó a su maestro en sus famosos diálogos. Por cierto, si te fascina cómo figuras como Sócrates moldearon nuestro mundo y quieres descubrir más historias de héroes y pensadores que cambiaron el curso de la historia, este es tu lugar. En Glorias de la Historia, desenterramos el pasado para inspirar tu presente. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas leyendas. Sócrates no solo filosofaba, también actuaba. Durante un breve periodo, sirvió en el Consejo de los 500, el gobierno de Atenas, y allí demostró que su filosofía no eran solo palabras. Cuando el gobierno, en un arrebato de ira, quiso ejecutar a un grupo de generales sin un juicio justo, Sócrates fue el único que se levantó y se negó a participar en esa injusticia, arriesgando su propia vida. Su brújula moral era inquebrantable, sin importar la presión popular o el peligro. Además de Platón, otro discípulo clave fue Jenofonte, un militar e historiador que también nos dejó valiosos escritos sobre su maestro. A través de sus ojos, vemos a un Sócrates más práctico y terrenal, un hombre de una virtud impecable y un profundo sentido del deber. Gracias a los testimonios de Platón y Jenofonte, podemos reconstruir el rompecabezas de un hombre que decidió no dejar nada por escrito. Pero su influencia y su constante cuestionamiento de la autoridad se estaban volviendo demasiado incómodos. En el año 399 a.C., 3 ciudadanos influyentes lo llevaron a juicio. Las acusaciones formales eran corromper a la juventud e impiedad, es decir, no creer en los dioses de la ciudad. Pero la verdadera razón era política. Sócrates había expuesto la ignorancia de demasiados hombres poderosos. Su método amenazaba el status quo. Era un tábano, como él mismo se describió, picando constantemente al perezoso caballo que era el Estado ateniense para mantenerlo despierto y virtuoso. Durante su juicio, Sócrates no suplicó ni se disculpó. Al contrario, se defendió con la misma lógica implacable y la ironía que usaba en el ágora. En lugar de proponer un castigo leve, sugirió, con su característico humor, que merecía ser mantenido por el Estado como un benefactor de la ciudad. Su actitud desafiante selló su destino. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Sus amigos, desesperados, organizaron un plan de escape. La celda estaba abierta, el camino libre. Podía huir al exilio y seguir viviendo. Pero Sócrates se negó. Escapar, argumentó, sería traicionar las leyes de la ciudad que lo habían visto nacer y crecer. Sería admitir su culpa y demostrar que su filosofía era solo una pose. Prefirió morir siendo coherente con sus principios que vivir traicionándose a sí mismo. Y así, rodeado de sus discípulos más cercanos, en una escena de serenidad y entereza que Platón inmortalizaría, Sócrates bebió la cicuta. Su muerte no fue una derrota, sino su victoria final. Se convirtió en el primer mártir de la filosofía, un símbolo eterno de la lucha de la verdad contra el poder.
de la integridad frente a la conveniencia. El legado de Sócrates es inmenso. Aunque no dejó escritos, su impacto fue tan profundo que dividió la filosofía en presocrática y socrática. Su muerte inspiró a Platón a fundar la Academia, la primera universidad del mundo occidental. Dio origen a múltiples escuelas filosóficas y sentó las bases de la ética, la lógica y la búsqueda de la virtud como el pilar de la existencia humana. La gran lección de Sócrates es que la verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas, en atreverse a dudar, a cuestionar lo que damos por sentado y a examinar nuestra propia vida. Nos enseñó que la virtud no es un don, sino un conocimiento que se busca y se practica cada día. Su vida es un llamado a la acción. Sé curioso, sé valiente, sé íntegro. Y sobre todo, conócete a ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta, compártela y cuéntanos en los comentarios qué lección de Sócrates aplicarás en tu vida. Nos vemos en la próxima entrega de Glorias de la Historia. Hasta pronto.